Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a la vibración mental y volvemos a una secuencia que estoy repartiendo en el viaje a la mente y la vibración mental y que tienen que ver con la vergüenza, la culpa y el odio vengativo, la apatía, el sufrimiento. Y hoy toca el miedo. Del miedo he hablado mucho a través de Krishnamurti, que lo explica y explica cómo entenderlo, cómo verlo, cómo focalizarlo, cómo incluso evitar el concepto de la palabra y trascenderlo. Otro autor fantástico que habla acerca del miedo y cómo trabajar con él es David Hawkins. Hay muchísimos más, todos buenísimos. Nos vamos a descubrir, a destapar ese mundo que nos acompaña en mil formas. Yo diría que desde la infancia, y que cuesta mucho que desaparezca. El miedo, en el mapa de la conciencia de David Hawkins, calibra como 100. Digamos que vamos subiendo del infierno dantesco debajo de 30, que era la vergüenza. Vamos mejorando la vibración, todavía estamos bajitos. De 200 para abajo, digamos que reside la mentira. De 200 para arriba empieza la conciencia, la buena vibra. El miedo a lo peligroso recorre gran parte del mundo, estimulando una actividad sin fin. El miedo a lo peligroso y el miedo sobre todo a lo desconocido. El miedo a los enemigos, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, junto con una multitud de miedos sociales. Hoy en día hay niños, niñas que tienen miedo al clima. No estoy mintiendo. Está ya contado y estudiado. Es un motivador básico de la vida en la mayoría de la gente. Y digo que es un motivador básico en la mayoría de la gente porque el miedo, los que tienen poder, lo utilizan constantemente para tenernos sometidos. En todos los aspectos, por cierto. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y de amenazas. El miedo es la herramienta preferida para el control por los organismos oficiales, opresivos, totalitarios y yo añadiría y religiosos y de institución y espirituales y democráticos. Sí, la proliferación de temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que te centras en el miedo, los infinitos acontecimientos del mundo lo alimentan. De esto hemos hablado mucho. Por ejemplo, de las noticias diarias. Bombardeo. Las que veáis, da igual, todas. Da igual que sea papel, televisión, internet. El miedo se convierte en obsesivo y puede tomar cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a la pérdida de una relación conduce ¿a qué? A celos y a un crónico alto nivel de estrés. Y los celos ya sabéis a qué conducen. Al desmadre. El apego, no amar la libertad del otro. Por miedo a perder qué, pero si no es tuyo, si el otro no es tuyo, la otra no es tuya. No sé si lo entiendes. Parece sencillo, no es tan sencillo en la realidad. El temeroso puede inflarse a pensar hasta la paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas y porque son contagiosas pueden convertirse en una tendencia social dominante. Los países son miedosos. Se genera el miedo, se fomenta el miedo, se fomenta el enemigo. Se usa a Dios como enemigo, un Dios castigador, o el Dios católico cristiano. Anda que te den. Nunca mejor dicho. El miedo limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. Y para salir del miedo,
que nos oprime y que nos hace incapaces de llegar a un nivel más alto de conciencia, necesitamos ayuda. Sí. Así, los temerosos buscan líderes fuertes que aparenten haber conquistado su miedo para sacarlos de su esclavitud. Pero fijaros, los líderes fuertes de la humanidad, qué barbaridad, ¿no? Todos tiranos. Los reconocidos, los de los comunistas, los del fascismo, los hitlerianos, los stalinistas. Esos son los antiguos, los de ahora ni os cuento. En la India, por ejemplo. El miedo es una emoción, pero como estilo de vida dominante es limitante. El miedo realista, por ejemplo, la precaución, que eso no es un miedo, sirve a la supervivencia en contraste con los temores irracionales que indican problemas psicológicos intrapsíquicos. El miedo socialmente útil es aceptado y concomitante normal a toda la vida humana. Su capacidad de penetración se expresa en casi todos los ámbitos de la vida, desde cerrar las puertas y alarmas de incendio, a la salud, a los hábitos alimenticios y a toda la estructura financiera de la sociedad, y religiosa y espiritual, por cierto. Además, es un enfoque recurrente de los medios de comunicación donde juegan un papel importante los asuntos humanos, en particular en la supervivencia. Hay miedo y miedo, hay estupidez y estupidez. Os puse el ejemplo el otro día, en la patochada esta del olimpismo, que qué tiene que ver el deporte con las religiones, me pregunto, de verdad me lo pregunto. Esta Francia libertaria posmodernista que no entiende nadie, bueno, ellos lo entienden, o los que lo han organizado, se decide hacer, celebrar, mofarse, creatividad lo llaman, creatividad. Tú fíjate la creatividad que tiene reunir a la última cena de Cristo, en lugar de coger el cuadro de Da Vinci, que está genial, y haber dicho, ahí había una mujer, fijaros qué sencillo, ¿verdad? Y qué chulo, porque el cristianismo, el catolicismo no lo reconoce. Y qué chulo sería eso, y qué bonito, y qué fácil, y qué elegante, y qué todo. ¡No! Lo que dicen es hacer una reunión de transexuales y los ponen a bailar ahí, se cagan de la risa. Pero claro, el miedo, hay gente que se ofende. No es que se ofenda, es que verdaderamente es de tarao. Ahí no hay ninguna creatividad. Ahí hay mononeuronales. Yo no soy un defensor de la Iglesia Católica, ni harto vino. Pero imaginaros por un momento, hablando del miedo, estamos en el miedo, que en lugar de hacer eso, en lugar de juntar a la última cena de Cristo y haber dicho, pues mira, el que está al lado era una mujer, y hacer lo que han hecho, hubiesen cogido el mundo musulmán y hubiesen juntado 12, yo qué sé, matando a los gays, que es lo que hacen en Irán, por ejemplo. O tirándole piedras a las mujeres porque han hecho un Instagram. Imaginaros, ya sabéis lo que hubiese pasado, ¿no? Ya sabéis lo que estaría pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Ya sabéis lo que podría pasar en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros somos así, el miedo. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como requisito necesario de la supervivencia animal, que en humanos progresó a través de la capacidad de la cognición a expresiones que tienen significado, y algunas de ellas son abstractas. La capacidad de análisis y abstracción de la percepción del tiempo y su concepto del futuro ofrece una variedad de condiciones reales o imaginarias por las que el miedo puede ser proyectado. Miedo a que venga el viento y la lluvia y me joda la cosecha. Cosas normales, ¿verdad? Ahora miedo, no sabe uno por miedo. Preocupación, ¿por qué? Porque no tendré para comer, pero de ahí al miedo, porque suena un rayo. Por tanto, la multiplicidad de temores son promulgados sin cesar a través del mecanismo de la imaginación y la fantasía, mientras que la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento representan el pasado.
repito, culpa, vergüenza y arrepentimiento son pasado, el miedo es una anticipación que se centra en el futuro. El miedo es ansioso, el pasado es depresivo. Debido a que el mecanismo básico del miedo es de origen animal y un requisito previo para la supervivencia, está integrado en la propia estructura y la fisiología del cerebro humano. El miedo también actúa en el miedo a las emociones y los síntomas fisiológicos del miedo en sí. Todo ello puede desembocar en habilidades de adaptación, pero cuando está fuera de control puede escalar a temor, terror y pánico paralizante y traer consecuencias producto de ese pánico brutales de autodefensa no cabal. Aunque el miedo añade garantías que se tejen en todos los aspectos de la vida cotidiana, sus fluctuaciones operativas se aceptan como normales. El miedo, como modo dominante de comportamiento, es incómodo y un obstáculo que limita la percepción de la realidad, la condiciona en realidad, dando como resultado una disminución del nivel de conciencia. Como nivel predominante de la conciencia a nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y un habitual, vigente, subjetivo estado de expectativa, que luego puede ser proyectado a casi cualquier aspecto de la vida. Esto da lugar a una hiperactivación de los mecanismos de supervivencia del cerebro, el estrés, que se traduce en un mayor nivel de alerta del difuso sistema reticular activador, que desencadena la liberación de hormonas del estrés expresadas en equilibrio entre adrenalina y cortisona, junto con otros neurotransmisores. El miedo nos hace estar en el estado continuo de estrés. Peligro, 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 peligro. Todo es un peligro. Salir del coche de tu garaje es un peligro. Esto que estoy contando me pasó hace poco. Para alguien que es un vecino, porque como no hemos puesto un espejito que se pueda ver, es un peligro, hasta que pase algo. Hasta que pase algo. Todo es lo que dijo la señora, hasta que pase algo. Me tengo que reír. Los temores están relacionados con proteger las medidas de apoyo a la supervivencia. Miedos poco realistas, sin embargo, pueden llegar a ser incapacitantes. Desde el punto de vista evolutivo, se puede ver que la vida humana comienza con el niño ya experimentando miedo, siendo disminuido o perdido por la figura materna. El miedo sigue durante toda la vida y termina con el miedo a la muerte en sí, junto con el miedo a lo desconocido. En la vida normal, el miedo es mitigado por innumerables maniobras defensivas y compensatorias que hacen la vida soportable e incluso agradable. Sin embargo, al acecho en las sombras están los temores que son inexplicables, incluidos los accidentes o sucesos catastróficos. No cojas una moto porque tal, no te subas de paquete por de tal, no te subas delante porque tal, ponte el cinturón siempre. Por favor, ponte crema protección 250. Por favor. Cierra todas las puertas, con llave y candado y alarmas. La literatura de investigación indica que la alienación religioso-espiritual con la fe es capaz de aumentar el miedo y también de aplacar el miedo. Pues claro, igual que los psicólogos y los psiquiatras te pueden aplacar el miedo. Pero es que en lo religioso, la historia de los infiernos, está el fundamento del miedo. ¿Miedo a quién? A Dios. A ver, contadme a ver si el Dios de la Biblia es un Dios amable. Porque igual hemos leído otra Biblia. Yo me he leído la Biblia de Harry Potter, a lo mejor. Contadme si la Biblia es amable. ¿Y con quién es amable?
en la búsqueda y en la pregunta del yo. Hoy hablaba con una amiga acerca de esto. Este camino interior es el que nos saca de todo. Yes. Y podemos tener, y de hecho tenemos apoyos. Yes. Nosotros que decidimos si hacemos de la vida un infierno o un cielo. Los grados clínicos del miedo se expresan como trastornos de ansiedad, incluyendo fobias, trastornos de estrés postraumático, inhibiciones o excesos en los mecanismos de compensación como la retirada, la dependencia o adicción a sustancias. El uso generalizado de tranquilizantes y alcohol atestigua el problema de la ansiedad incómoda y excesiva, la cual también incluye factores genéticos y de otros de herencia individual y grupal. En respuesta a la necesidad, una variedad de modalidades de tratamiento del miedo han surgido, incluyendo el trabajo en el cuerpo físico, el consejo individual, la consejería individual, el coach, la psicología, lo que queráis, individual o de grupo, psicoterapias diferentes, las que queráis. Y dependiendo del grado de miedo y de lo tocaditos que estemos de nuestra cabeza, se puede incluir la meditación o el mindfulness, porque psicólogos y psiquiatras dicen, cuidado, que si tienes un tocadito en la cabeza no te conviene meditar porque se te puede ir, porque ya se te ha ido. Pues gente con tendencias suicidas, por ejemplo, y otras variables más. Aquí entrarían también la histeria, la hipocondria, el trastorno obsesivo-compulsivo, etc. La salida al procesamiento de sentimientos negativos es similar a la de la recuperación de otras actitudes negativas y estados. En este proceso los miedos pueden surgir sin resistencia y su energía emocional es entregada como se presenta. Una técnica simple llamada ¿y entonces qué? Esto es una técnica. En este proceso se comienza con un temor y te entregas a sus consecuencias, viendo si tal miedo podría ocurrir o no. Os voy a poner un ejemplo de miedo mío. Hace 2 días estaba meditando por la mañana, pronto, cerré los ojos y de repente notaba presencias que tienen nombre y apellido. Presencia y decía, puta, tío, joder, que voy a abrir los ojos. Y yo notaba. Miedo. Mi mente decía, suelta, relaja, entrégate, no pasa nada. No, pues tuve que abrir los ojos 3 veces. Día siguiente, mismo lugar de meditación, 0. Mismas presencias, buen rollo. Y podéis decir, ya, pero a lo mejor era porque no eran estos o los otros o energías. Nada, miedo interno, nada más. Vamos a ver el ejemplo este. Me temo que voy a perder mi trabajo. ¿Y entonces qué? Entonces no tengo dinero. ¿Y entonces qué? Y entonces vamos a ser desalojados de la casa. ¿Y entonces qué? Y entonces nos convertiremos en personas sin hogar. ¿Y entonces qué? Y entonces no tendremos dinero para alimentación y podríamos morir de hambre. ¿Y entonces qué? Y entonces vamos a enfermar y morir. Y así sucesivamente. Como consecuencia, cada miedo se entrega. Puede ser por multitud de muchas cosas. El tren de miedos siempre termina y acaba con el temor a la muerte física en sí. Es decir, te pones a hacer esas preguntas y al final acabas muriéndote. Es el ejercicio de entonces qué. Casi todos los temores sociales, psicológicos y físicos son inconscientemente solo elaboraciones del miedo a la muerte del cual surgen todos. Curiosamente, los que han experimentado experiencias próximas a la muerte eliminan todo temor de la muerte. Repito, casi todos los temores sociales, psicológicos y físicos son inconscientemente elaboraciones del miedo a la muerte, del cual surgen todos. Puede tomar solo un momento o podría tomar horas, días o incluso más tiempo pasar por toda la lista de horrores. Finalmente, cuando la muerte es aceptada y entregada a Dios, el núcleo de los temores se desvanece. Esta entrega curativa final, obviamente,
trae colación una contextualización propia de la divinidad y la entrega de la vida física a Dios, llamarlo como os dé la gana, me da igual, que entonces trae a colación la última pila de miedos relacionados con el miedo al destino de un castigo de Dios, que te lo han metido tú porque te lo han metido en la cabeza. Dios no castiga a nadie. Y representaciones antropomorfas y leyendas de la divinidad. El demonio. Es útil recordar que si Dios no fuera todo misericordia, nosotros probablemente ni siquiera estaríamos vivos hoy. Esto, contado así, como lo cuenta, por ejemplo, David Hawkins, pues es muy, complicado de entender. O por ahí no tenemos ni por qué entenderlo, porque él da por hecho esa existencia de un todo Dios, o llámalo como tú quieras, que es todo misericordia. Para unos puede ser una energía, una forma, una visión, lo que tú quieras. Para mí es energía. Tratamos los humanos, de toda la vida, siempre los humanos, de poner y dar formas a Dios, o lo que sea Dios, o esa superenergía, definiéndola casi como si la conociéramos perfectamente, y yo creo que no la conocemos ni la podemos conocer, la podemos intuir, pero no porque Dios se niegue a mirarnos a la cara, ¿qué cojones? Si el reino de Dios eres tú, ¿cómo coño? Si está dentro de ti, si eres tú también. Pero siempre andamos en la tierra poniéndole estas etiquetas y formas, bueno, que las hemos de escuchar y trascender nada más. Incluso los sistemas de creencias primitivos de los dioses punitivos, celosos, vengativos y furiosos, básicamente todos, también proporcionan soluciones por las cuales pueden ser concedidas la redención y la salvación. Dentro del reino racional y confrontable, estos incluyen la absolución por confesión, alguien te perdona, el cura, el yogi, la penitencia, o sea, te castigas, fijaros que dos cosas, para morirte, la aceptación de un salvador, bueno, proyección externa, la institución de un importante cambio de comportamiento, esta es importante, lo has sentido, te ha pasado algo, lo has cambiado, la oración, que ya vamos por el camino, que también es meditación, el ruego, la súplica, oración, súplica, ruego, sistemas, hay muchos sistemas de orar, igual que hay muchos sistemas de meditación. En realidad tiene que ver con el trabajo personal. Y sí, y las energías que tú muevas las puedes proyectar hacia lo que tú quieras que te sirva, Yogananda, Sri Teswa, Cristo, Buda, quien quieras, Saint Germain, quien te dé la gana, no pasa absolutamente nada. Ya irás, ya iremos, no pasa nada. Es útil darse cuenta de que toda la vida, momento a momento, está basada en la fe por cualquier nombre que pudiera ser llamado. Incluso los ateos se aferran a un sistema de creencias de fe que creen que son auténticas y válidas. La investigación sobre los niveles calibrados de conciencia verificó la validez de las religiones más importantes del mundo y los sistemas de creencias espirituales. Bueno, aquí nuestro amigo luego nos dará números, pero cuidadito porque yo no... aquí no estamos para creer a ciegas nada que nos cuente nadie. Porque si tú me preguntas, ¿cómo calibra el catolicismo? Pues yo diría, pues calibra mal. ¿Cómo calibra? Sí, como lo han contado y lo que han hecho el Papa, lo que está ahí delante. ¿Cómo calibra el Papa? Pues no muy bien. ¿Cómo calibra el Islam? No muy bien. ¿Cómo calibra el budismo? Bueno, quizá un poquito mejor, pero tampoco muy bien. ¿Cómo calibra Buda? 1000. ¿Cómo calibra Jesucristo? 1000. Por cierto, ayer me pasé el día... que ya lo sabía, pero dije, voy a revisar otra vez porque a veces de tanto hacer cositas uno pierde el norte. No hay prueba material, científica, física, textual, no hay prueba de que Jesucristo existió y de que Buda existió. Uno diría en plan cómico, no tenemos su DNI. No lo tenemos. Lo que tenemos son textos que hablan de ellos de después. Parece ser
parece ser no es, que hay un texto de Josefo que habla de Cristo en la época de que ahí cercanita. Pero eso es todo lo que tenemos. Fijaros cómo está la cosa. Yo lo digo simplemente para que pensemos. ¿Existiera o no existiera? Vale. ¿Te gustan los mensajes que cuenta Cristo y Buda? No los mensajes que han interpretado los interpretadores, no los esenciales, los de libertad. A mí sí. Por lo tanto, si existieron, bien. Si no existieron y alguien decidió crear estos personajes para enviar un mensaje guapísimo, ese mensaje está muy chulo. El primario, pero que muy chulo, que luego se derivaron sectas, ideologías, poderes, también, porque apoderarse del Espíritu de Dios y aplicarlo a la tierra, pues es muy potente, ¿eh? Porque en el mundo material es potente apoderarse del mundo, y lo han hecho hace tiempo, pero apoderarse de la muerte, apoderarse del más allá, es más potente que lo material. Porque todos estos plutócratas, no plutócratas, los que conocemos y no conocemos, papas y muchos, hay gente que no tiene miedo a la muerte, porque está en otro estado o estadio. Sí, pero hay pocos. Pero todos los demás, antes o después, les entra el cagazo de morirse. Sí, no tener duda de que eso ocurre. Porque nos suele pasar a todos. No porque ellos sean malos o por karma. Nos pasa a todos. Por eso apoderarse de la vida después de la muerte y del discurso de después. Pues amigos, esto es mucho poder. Así nos podemos ir paseando en el tema del miedo, las dualidades del miedo, y para cerrar este capítulo de hoy, que ya sé que os resulta familiar, a todos nos resulta muy familiar, vamos a ver qué atrae el miedo y qué repele el miedo. Atrae la emoción de peligro, el pánico sobrereacciona, es dramático, es enfatizado, es atento siempre a ganar, sobrevive, protege, controla, emocionaliza, imagina, exagera, proyecta hacia el futuro, prolifera, ve enemigos, resiste, se defiende, evita, elabora, escala, estrategia, competencia, justifica, proyecta la causa, muerte, orientado al cuerpo, ve la vida como física, pierde la juventud, pierde el dinero, ve emociones, posesiones, pierde el amor de los demás, depende de sí mismo, miedo, miedo, miedo. ¿Qué repele el miedo? Decir que está bien. ¿Qué repele el miedo? El autocontrol. ¿Qué repele el miedo? El estar calmado. ¿Qué repele el miedo? El estar suelto. ¿Qué repele el miedo? La autosuficiencia. ¿Qué repele el miedo? Confiar en Dios. ¿Qué repele el miedo? Perder. ¿Qué repele el miedo? Rendirse. ¿Qué repele el miedo? Pensar con claridad. Minimizar, la lógica, vivir en el ahora, lo repele, no le gusta. No le gusta la inseguridad, no le gusta aceptar, no le gusta trabajar con uno mismo, no le gusta reconocer, no le gusta ver o tener una visión realista de las cosas, no acepta la responsabilidad propia. No ve la vida como eterna, no ve la vida como espíritu, no ve al ser como fuente, sino como objeto, y no confía en Dios. Dios mío. Aquí nos quedamos, queridos amigos, en este capítulo de hoy del miedo. El próximo tiene que ver con el deseo, otro importante, el deseo. El deseo. El deseo está desbocado últimamente en todos los ámbitos de la vida, materiales y mucho sexuales, pero como dice aquel, de boquilla. Un abrazo bien grande, hasta mañana, cuidaros mucho.